RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Hola, con borrascas sobre nuestros cielos llega el tiempo de los misterios a vuestra casa. Comienza un nuevo Espacio en Blanco. Algo que hacemos hoy, como siempre, en directo, cuando es la 1:07, 12:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica, David García y Borja López, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Televilas en la locución, Juan Gómez en la redacción, junto a Luis Miguel Domínguez y Alberto Real en la producción. Y además este que os habla, Miguel Blanco, con los saludos y la bienvenida para todos los que estáis ahí conectados. Estamos dispuestos ya a navegar por esos universos ocultos, pero antes de comenzar, dar las gracias a dos blanquitos, medio locos, que se han venido desde Sevilla a ver el programa. Bienvenidos, un placer tenerlos aquí. Y tenemos forma de comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RNE, por WhatsApp 633 50 50 11 y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Redes abiertas y dispuestas a vuestra participación, que controlan como siempre Ramón Álvarez y Antonio Baena. Y para hoy tenemos temas interesantes, seguramente sorprendentes. Y os digo, va a sorprender, y esto es lo que os hemos preparado. Hoy vamos a explorar por lugares escondidos y pudorosos. Será una historia misteriosa de las partes bajas. Nuestro invitado nos guiará a través de un tratado anatómico y escatológico que relata cómo las zonas íntimas de personajes históricos influyeron en el devenir político y social. Será nuestro primer argumento, pero llegarán más. Seguiremos esperando a voces únicas que de nuevo se unirán a nosotros para llenar una vez más este espacio en blanco de misterios. Ya veréis qué sorprendente es el tema. Y para tratarlo tenemos aquí con nosotros alguien que ya nos visitó con otro tema muy extraño, Roberto Pelta Fernández. Buenas noches, Roberto. Hola, buenas noches, Miguel. Un placer que estés con nosotros. Pues un placer para mí estar con vosotros también. Doctor en Medicina y Cirugía cum laude. Sí, estudié en la Universidad Complutense, hice mi tesis doctoral, me dieron el cum laude y luego soy alergólogo y he trabajado muchos años en el Hospital Gregorio Marañón. Lo que pasa es que soy un jubilado activo porque como la medicina me gusta mucho, sigo viendo pacientes en la medicina privada. Y eres historiador de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, miembro de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, y un culo inquieto. Sí, y bueno, metido en ese mundo de los médicos humanistas. Y
hiciste un libro que se llama Puro Veneno, un trabajo. Sí. Y ahora te ha dado por hacer un trabajo que se llama Historia de las partes bajas, anécdotas, curiosidades y misterios médicos de genitales ilustres. ¿Cómo te ha dado por ahí? Bueno, el libro de hecho está editado por la Esfera de los Libros, como el anterior. Yo soy un gran aficionado a la historia de la medicina. He leído muchas cosas y siempre me llamó la atención cómo ha sufrido el ser humano en ciertas épocas, por ejemplo, para sacarle una piedra de la vejiga o cuando tenía una hemorroide o un tumor en el recto. Entonces no existía como ahora la endoscopia, no teníamos esta medicina tan moderna, y esos sufrimientos donde se daban la mano, por un lado, la osadía de algunos colegas míos que se atrevían a hacer operaciones bárbaras en condiciones poco recomendables en cuanto a asepsia, etcétera, y esos valientes, y sobre todo mujeres valientes. Fíjate el padecimiento de las mujeres con los partos a lo largo de la historia. Uh-huh. Para no enrollarme voy a contar una cosa. La segunda mujer de Fernando VII se muere en el Palacio Real de Aranjuez porque se muere el feto, valga la redundancia, y entonces los médicos piensan que ella también está muerta, hacen una cesárea y bueno, creo que pegó un grito estremecedor porque no estaba muerta, pero murió allí. Este es nuestro invitado, ya veréis, os preguntaréis cómo vamos a hacer un programa de misterio sobre las partes bajas. Hay cantidad de misterio, ¿verdad, Roberto? Bueno, no te digo nada. Hay algunos que no están bien esclarecidos, porque fíjate, para hacer un poco bocado, hace muchos años en Sevilla, en la década de los 50, hubo unas excavaciones. Y bueno, pues hubo un personaje de la Iglesia que dijo que no se podían exponer en un museo esas imágenes, y entonces decidieron amputar esos miembros, esos falos, y guardarlos. Pero la persona que se encargó de aquello debía de estar aquel día un poco de fiesta, porque tiempo después, cuando se desempolvaron esas cajas, no cuadraban mucho el tamaño de aquellos penes con lo que allí se veía. Luego se descubrió pues que era una mujer, aquella restauradora, que se había dado a la bebida y debió tener una noche dionisíaca cuando se dedicó a aquella restauración mejor dicho, a aquella amputación de las figuras. Bueno, esto es parte de lo que vamos a hablar, ya veréis. Hay muchos misterios y sobre todo la fuerza que tiene el sexo en la vida, en la política y demás. Tras esa introducción, comenzamos. En este viaje que vamos a realizar por las partes bajas, encontraremos muchos interesantes y curiosos misterios. Ya que algunas entrepiernas ilustres han llegado a cambiar el curso de la historia. Alteraron el carácter de personajes célebres, hicieron avanzar la práctica médica y también unieron corazones a través de las más bajas pasiones. Algunos ejemplos. Notables superdotados como Fernando VII, notorios impotentes como Carlos II, el dolorido ano de Lutero, la felación mortal de un presidente de Francia, la efervescencia amatoria de la hermana de Napoleón. Descubramos algunos de los secretos ocultos de esas partes bajas. Te digo, Roberto, que yo no creo que... Mira que conozco gente. Tenías que ser tú que hicieras este tipo de cosas. El sexo influye en nuestra vida, ¿no? Y influye tan fuerte... Hay dos fuerzas, el Eros y el Tánatos. Pero el sexo es muy poderoso y nos influye a todos en nuestra vida, que queramos o no queramos. Muchísimo, es una condición innata del ser humano. Igual que tenemos que alimentarnos, pues también tenemos que tener sexo. El problema es que a veces el sexo también lleva a ciertas desviaciones, como se estudia en el libro. Yo lo que he intentado es ser riguroso pero ameno, porque es un tema donde fácilmente puedes caer en la banalidad. Uh-huh. Y lejos de mi intención como médico, evidentemente no soy un urólogo, no soy un proctólogo, pero he rescatado historias. Fíjate que nombrábamos, por ejemplo, Lutero, un monje
que padeció estreñimiento toda su vida y lo pasó fatal con las hemorroides que tenía. Y claro, eso condiciona un carácter. O por ejemplo el caso de Erasmo de Rotterdam, que escribe su Elogio de la locura porque estaba fastidiadísimo con unos dolores de cólico nefrítico y encerrado en su casa dijo, pues voy a aprovechar para hacer un libro. Hay que tener narices, ¿eh? Yo solo he tenido un cólico nefrítico y no tendría yo fuerzas con el dolor para hacer eso, pero bueno, hay gente muy resistente. Hay montones de historias de diferentes personajes que tienen mucho misterio. Ha habido un culto al falo en la antigüedad y en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Efectivamente. Hay dioses como Pan, Min, Priapo. Claro, efectivamente tenemos una enfermedad en medicina que es el priapismo, que es una erección persistente del pene que llega a ocasionar dolor y si no se soluciona, como lo que hay ahí es un aflujo de sangre continuo a los cuerpos cavernosos, se pueden formar trombos y puedes tener una gangrena. Y entonces, efectivamente, el dios Priapo, un dios en erección, porque eso era un símbolo de fertilidad, de vida, ya que hablabas tú del Eros y el Tánatos. Uh-huh. Y el dios Min... Y el dios Min en Egipto, yo he visto muchas estatuas de él y muchos grabados y la gente iba a tocar ese falo porque era un síntoma, un signo de fertilidad y les daba fuerza además, decían. Claro, igual que sabes que en Grecia pues también se representaban estas estatuas con falos grandes en erección e inclusive las mujeres pues llevaban amuletos, ¿no? Como símbolo de la fertilidad colgados, ¿no? O sea que efectivamente el falo era entendido igual que las Venus, ¿no? Para hablar también de las mujeres, ¿no? Esas Venus que vemos pues que están muy obesas, ¿no? Y que tienen unas grandes mamas y realmente pues son las mujeres que son símbolo de fertilidad. Has hablado del dolorido ano de Lutero. En Egipto había un guardián del ano también, que guardaba el ano del faraón. Efectivamente. Mira que yo he estado veces en Egipto y nunca me han contado nada de esto. Sí, bueno, es que los egipcios fueron pioneros en el uso de las lavativas, ¿no? Entonces ellos se fijaron pues que había un ave, ¿no? Ibis, ¿no? Que en las orillas del Nilo pues se metía el pico en el ano porque ahí tiene una glándula que se llama la glándula uropigial, entonces extraía una grasa y luego se frotaba en el plumaje y así podía mantener mucho mejor el estado de su pelaje, ¿no? Y entonces, bueno, pues surgieron ahí, realmente los egipcios eran tan listos que se dieron cuenta que había que purificar el organismo, mucho antes de que los griegos hablaran de la expulsión de los humores nocivos, ¿no? Y efectivamente cultivaron mucho las lavativas y había sacerdotes expertos en el cuidado de la zona del recto y del ano, y esos diríamos que eran los guardianes del ano. Qué curioso. Siempre ha sido impúdico tocarse los testículos. Fíjate, hasta se me traba la lengua. No, es que ahí hay otro tema. Sí, porque decían que el nombre testículo viene de que los antiguos romanos, los romanos, cuando daban una fe de algo, se ponían la mano sobre los testículos. No es realmente cierto eso. Lo que pasa que, efectivamente, testículo, testificar, testigo, son términos similares, ¿no? Y efectivamente, cuando vamos a un notario, ¿no? Que él tiene que dar fe, ¿no? Pues de algún modo es testigo de ese acto. Vale. ¿Hay penes curvados? Sí, existe una enfermedad que es la enfermedad de la Peyronie, que este era un cirujano de un famoso rey francés. No quiero dar muchos datos para que la gente lea el libro, ¿eh? Vale. Y entonces, bueno, pues él se da cuenta de que este rey tiene una incurvación del pene y efectivamente existe una enfermedad que es la induración plástica del pene, donde se forman unas placas en los cuerpos cavernosos y eso hace que la erección sea curva y dolorosa. Afortunadamente hoy hay tratamientos para eso, pero en el pasado lo pasaban muy mal y también podía ser una causa de impotencia coeundi, porque podía alterar las relaciones sexuales, igual que existe en la mujer el dolor en el coito, que es la dispareunia, o por ejemplo el vaginismo, que es una contracción involuntaria de la vagina. En hombres que tienen este problema lo pasan muy mal durante las relaciones sexuales. Inclusive, fíjate qué curioso, que no se sabe hasta qué punto el prepucio es bueno tenerlo,
con independencia de que culturas como la judía y la islámica han practicado y siguen practicando la circuncisión, porque podría prevenir el daño de los cuerpos cavernosos por una fricción directa del glande de los cuerpos cavernosos sobre la vagina. Te iba a preguntar si era bueno hacerse la circuncisión. Bueno, pues yo, fíjate, creo que aquí ha habido, como en todo, excesos. Una cosa es el tema cultural, pero es cierto que no necesariamente todas las personas con fimosis, es decir, con una dificultad para retraer el prepucio, pues tienen por qué someterse a la circuncisión, porque hay también expertos que dicen que eso disminuye la sensibilidad en el pene. Entonces, a veces, sobre todo en niños, basta con hacer una reducción de ese prepucio con un tirón de un experto adecuado y no tener que llegar a hacer ese corte en círculo que sería la circuncisión, de ahí el nombre. ¿Y la ablación del clítoris en las mujeres que se hace en muchos países? Sí, eso es una práctica que, bueno, que sabes que sigue existiendo, que además deja unas secuelas terribles a la mujer, y precisamente en el libro hablo no solo de eso, sino también de la episiotomía. Es decir, cuando la mujer, hablábamos antes... Mira que le des nombres raros los médicos a las cosas, vale. No, pero te lo voy a explicar. Es ese corte que se daba en el periné para facilitar la salida de la cabeza del feto en mujeres que eran primíparas, que no habían parido y que a lo mejor tenían dificultad de expulsión de la cabeza. El problema es que eso hoy en día hay que pedir consentimiento informado a la mujer. No lo puede hacer libremente el obstetra ni la matrona, porque también hay mujeres que no solo el dolor, sino también la posibilidad de desarrollar una incontinencia, igual que también en el hombre en el pasado, cuando se operaba una hernia en la ingle, muchas veces se llevaban el testículo. Eran los capadores de los herniados, ¿no? Y eso también es una barbaridad. Hoy, afortunadamente, la cirugía que se hace de las hernias inguinoescrotales, ya que te gustan los términos médicos, es decir, las que están entre la ingle y la bolsa que recubre el testículo, el escroto, pues se hacen ya cirugías muy precisas, ¿no?, para evitar el dañar el testículo. Vale, y hablando de testículos, hay una elefantiasis escrotal. Contabas algo aquí a micrófono cerrado que era súper curioso. Sí, efectivamente, hay un parásito, ¿verdad?, que puede originar una alteración de la circulación linfática de la zona del escroto. En concreto es un parásito que se llama filaria, la Buchereria bancrofti, y hace que el paciente pues desarrolle un aumento exagerado del escroto. Yo he visto fotos de personas que están en zonas del mundo donde a lo mejor no hay una asistencia médica adecuada y llegan a llevar los testículos en carretilla porque no pueden sino caminar de lo grande que se ha puesto la bolsa escrotal. Testículos en carretilla. 1:23, 12:23 las Islas Canarias. Primeros datos, hay más que vamos a contar. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Fey había mantenido relaciones sexuales con aproximadamente 37.800 vírgenes durante su reinado. Es un ejemplo de estos reyes y el sexo. Hay más, y nos los muestra nuestro invitado. No sé si conocías a este rey, 37.800 mujeres con 80 años. Tenía que aprobar a todas las hembras de la tribu. ¿Le conocías? No, un homenaje a tu equipo, a Natalia Sotillos, a este fantástico equipo que tienes. Yo me moví por varios programas de radio con puro veneno, pero no he encontrado gente tan documentada como vosotros. Sois fantásticos y aportáis datos que yo desconocía. Pero fíjate, al hilo de esto, de que este hombre no tenía tiempo para satisfacer tantas amantes que iban a ser desfloradas, fíjate que también, que es otro de los objetivos de mi libro, es desmitificar las leyendas. Porque, y tú lo sabes que llevas un programa de misterio, que a veces hay muchas leyendas por ahí no probadas. Fíjate, por poner el ejemplo en una mujer, Cleopatra, que a mí me recuerda un poco a Lucrecia Borgia. Por un lado se la ensalza, por otro lado se la denosta. Decían de ella, por ejemplo, que era especialista en el sexo oral y que la apodaron la boca de los 10.000 hombres, porque una vez, a bordo de una embarcación, invitó a 100 generales romanos y supuestamente a todos les practicó una felación. Eso es imposible. Mentira. ¿O imposible? Yo creo que mentira. Ah, vale.
Vale. Te saludan desde Nueva York, desde Osvaldo, desde Mar de la Plata en Argentina, desde Pozazal, que debe hacer un fresquito entre Palencia y Cantabria, con ventisca y frío de esta noche gélida, cerca de la radio. Dice: amenizáis mi madrugada, gracias por estar ahí. Desde Weimar en Tenerife, desde Málaga, gente de la seguridad privada, desde Basauri, desde una gasolinera en la España vaciada entre Zaragoza y Teruel, un montón de personas te están saludando. Vamos con ejemplos de... hemos tratado este tema, ¿sabes? Porque primero, bueno, porque el libro está lleno, aparentemente no es una cosa misteriosa que dé miedo, sino que lo has hecho con mucha enjundia, y hay historias que se desconocían absolutamente, y la importancia que tiene el sexo, que puede haber cambiado incluso, como en alguna parte he leído, cambian políticos, cambian reyes, algo súper potente. Y hablando de potente, Fernando VII, ¿era un rey muy potente? Y hablando de potente, también lo potente es que tienen que ser a veces los médicos. Y no es que yo quiera defender a mis colegas, pero fíjate, un ejemplo, antes de entrar en Fernando VII, el rey Sol se operó de una fístula, después de muchos padecimientos que tuvo, y se puso de moda en la corte operarse de fístula, y gente que no tenía nada en el ano, en el recto, se querían operar y se operaban, ¿no? Porque afortunadamente le operó un barbero de la época y quedó bien. En el caso de Fernando VII también tuvieron que hacer un esfuerzo los médicos para solucionar su problema. Tuvo 4 mujeres, pero tenía un problema, y es que... ¿Qué problema tenía? Pues su pene era enorme. Y entonces, para no producir las desgarros genitales, ya por fin el médico de cámara diseñó, para entendernos, un cojín con forma de donus por donde introducía el aparato, y entonces hacía de freno para evitar esas embestidas, ¿no? Entonces, bueno, pues ten en cuenta que en una carta a Stendhal, Próspero Mérimée, el famoso autor de Carmen, le decía de cómo era el pene de Fernando VII: en la base fino como una barra de lacre, y en la extremidad tan grueso como un puño, y era tan largo como un taco de billar. Napoleón tenía una silla coital. Napoleón II, tercero. Porque el primero, Napoleón, que todos conocemos, ahí hay también un poco de leyenda, que si demandaba mucho de Josefina o Josefina de él. Dicen, bueno, hay también gente dentro de mi profesión muy curiosa, porque ha habido 2 urólogos, uno que compró el supuesto pene de Napoleón cuando su médico Antomarski le hace la autopsia, y dicen que ese pene que lo compró en una subasta, pero es que hay otro más curioso que ha montado en Rusia un museo del pene, ¿no? Y ese tiene el pene de Rasputín, ¿no? Pero hay gente que dice, cuando lo ha visto en el museo, que creo que es en San Petersburgo, que es imposible que ese sea el pene de Rasputín, que parece más bien el pene de un animal. Entonces, quiero decir con esto que, bueno, que hay también mucha leyenda, pero efectivamente Fernando VII tenía un problema para, lógicamente, los reyes lo que quieren es descendencia, que les pueda suceder, y ya con la última mujer pues pudo tener descendencia, y ya vinieron al mundo Luisa Fernanda e Isabel II. Vale, has hablado de Rasputín. ¿Qué pasaba con Rasputín? Bueno, lo de Rasputín ya sabes que es un tema que a ti te gustó de mi anterior libro, de Puro Veneno. Sí, con el veneno, sí. Porque, bueno, no le mataban ni con veneno ni claro, de ninguna manera. Era inmune al cianuro, ¿no? Pero al final lo mataron. Y bueno, por Rasputín también decían que tenía un pene enorme, que las aristócratas de la época que andaban detrás de él, ¿no? Y bueno, pues también este urólogo ruso, pues dice que tiene ese pene de Rasputín. Pero sí, efectivamente, el monje loco, que le apodaban, pues dicen que participaba en orgías con los aristócratas y que empezó a cobrar mucha fama por sus partes bajas. Vale. No sé si no lo sacaron en el libro, pero ¿el tamaño importa? Bueno, yo he puesto ahí el criterio de lo que es un macropene o no. Por ejemplo, ya que hablabas de términos médicos, lo que tenía Fernando VII, retomando a Fernando VII, era una macrofalosomía, un falo muy grande. Un falo muy grande es cuando en erección tiene más de 18 centímetros. ¿Y pequeño? ¿Micropene cómo sería? Pues no me acuerdo de las dimensiones, pero en erección me parece que no supera los 3,5 o 4 centímetros. Vale, había reyes impotentes también, al igual que había potentes. ¿Carlos II era uno de ellos? Claro, Carlos II el hechizado, que además
la medicina de la época estaba muy atrasada y llegaron a hacer un exorcismo para quitarle aquel hechizo que le impedía tener descendencia. De hecho, su segunda mujer, Mariana de Neoburgo, venía de una familia muy prolífica y no hubo descendencia. Eso dio lugar al cambio de dinastía. Claro, acabaron los Austrias y entraron los Borbones. Tuvo que venir Felipe V, ¿no? Y efectivamente el pobre Carlos II es que no se sabe muy bien lo que tenía. Yo siento meter terminología médica, pero tú me incitas. Se ha hablado de que pudo padecer el síndrome de Klinefelter. Es una alteración cromosómica que cursa con hipogonadismo, es decir, no se produce la testosterona en los testículos y están un poco feminizados, les crecen las mamas, que es lo que llamamos ginecomastia. Ten en cuenta que él empezó a andar muy tarde, a partir de los 6 años, apenas le sacaban porque estaba siempre muy delicado, con lo cual por no tomar el sol tuvo raquitismo, tenía el prognatismo de los Austrias que le dificultaba, ya que tenía problemas alimenticios, la masticación. O sea que, y hay historiadores que dicen que eso de que era un poco retrasado mental, que no, que era un hombre con capacidades. De hecho, durante su reinado, la hacienda española estuvo saneadísima. Vale. Te siguen saludando desde Murcia, Manuel desde Sevilla, José Vicente desde Birkensund en Noruega, a menos 10 grados. Un compañero, un técnico de Radio Euskadi también nos sigue saludando. Anomalías genitales en Hitler. Bueno, ¿qué tenía ese colega? Sí, pues ahí también está un poco la leyenda, ¿no? Porque en el caso de Hitler tenemos, como siempre, el intento a veces por parte de algunos de denostarle, ¿no? Para, hacerle daño al personaje, ¿no? Pero lo que es cierto, no quiero dar muchos datos, pero que había un problema en un testículo. Incluso, pues hay dudas de si era el testículo derecho, el testículo izquierdo. Lo que está claro que en la batalla del Somme de 1917 que él combatió, ahí hubo una grave herida en el muslo producida por una granada y ahí, dejémoslo por ahí, perdió uno de sus testículos. Vale, no sé qué me has contado sobre la silla de Napoleón III. Sí, no me has dicho nada, me parece. Es que hemos dicho antes que había reinas insaciables, pero había también reyes insaciables. Fíjate cómo era este Napoleón III, que frecuentaba uno de los burdeles más famosos de París, donde por cierto iba Toulouse-Lautrec, que era un hombre que dio nombre, valga la redundancia, a una enfermedad que se llama la enfermedad de Toulouse-Lautrec. Para entendernos, eran como unos huesos de cristal. Él era muy bajito, tuvo múltiples fracturas a lo largo de su vida, pero tenía un macropene, y entonces era muy apreciado en el mismo prostíbulo donde acudía Napoleón III, ¿no? Y entonces, Napoleón III pues buscó también un mueblista que le diseñara una silla especial para tener relaciones sexuales. Pero hubo otro peor que él, Bertie, que era el rey Eduardo VII de Inglaterra. A este le diseñaron una silla coital que podía estar a la vez con 2 mujeres. ¿Y cómo era la silla? Pues parece ser que era sexo oral por partida doble. Vale. Había una costumbre... Te estoy poniendo el cuerpo bien, ¿eh? Mira qué vergüenza me está dando. Había también alguna costumbre entre los papas de que había un tocador de ciertas partes bajas a los muy papas. Interesante, la leyenda de la papisa Juana. Sí, que decían que era una mujer que se metió a papa y que existía el palpador, que sería pues una ayuda de cámara de los pontífices para que cuando les elegían, él metía la mano por debajo de la silla donde estaba el pontífice, palpaba ahí y les decía, sí, tiene 2 testículos. Y entonces el resto de los cardenales pues decían, gracias a Dios. Pero la papisa Juana es una leyenda, porque claro, dicen incluso pues que parió en un desplazamiento de la Iglesia del Vaticano hasta la Iglesia de San Juan de Letrán, ¿no? Entonces ahí hay un poco de leyenda, que la gente lo lea en el libro. Algunos otros reyes que han sido también muy fogosos, si quieres alguno. Bueno, yo fíjate, ya hemos nombrado básicamente Eduardo VII, Fernando VII, pero vamos a contar porque tiene tela. Carol II de Rumanía. Tenía un pene enorme, según dicen. Muchas amantes se tuvieron que operar para que no las produjera desgarros peritoneales, Se hicieron intervenciones de la vulva, ¿no?
Y bueno, su primer matrimonio fue un fracaso, y ya el segundo, con la hija de un comerciante judío, Magda Lupescu, con esa ya tuvo relaciones, pero fue un hombre de excesos, y bueno, pues también otro personaje. 1:35, 12:35 las Islas Canarias. Estos han sido reyes. Vamos ahora con reinas y otras serie de cuestiones curiosas dentro del sexo con las féminas. Radio Nacional de España, la radio por delante. Hemos tenido el gusto de ver el ensayo de la luz eléctrica. La historia del sistema eléctrico español es una historia peculiar. Esta semana en Documentos, el sistema eléctrico español, la odisea de la luz. La electricidad en España la acogimos sorprendentemente a la par de Europa. El alumbrado eléctrico. Porque Edison se hizo con las patentes de Tesla, pudo desarrollar a lo grande la corriente alterna que él no había inventado. Ha habido un apagón y nos hemos ido a casa. La clave está en qué diferencia lo que es un servicio de lo que es un negocio. Documentos, en la medianoche del domingo al lunes, las 11 en Canarias, Radio Nacional de España. Y cuando quieras en RNE Audio. Radio Nacional de España. No solo los reyes de la historia eran fogosos amantes, también las emperatrices. Del canal Curiosidades Históricas recabamos información sobre una de ellas. ¿Habías oído alguna vez de la emperatriz más promiscua en la historia? Su nombre es Mesalina, y era la tercera esposa del emperador romano, Claudio. Su recuerdo permanece intacto a lo largo de la historia por sus cuestionados y bastante poco tradicionales comportamientos en la antigua Roma. Una mujer influyente, poderosa y promiscua, así es como la recordamos. Se dice que la joven tenía una vida sexual muy activa. No le hacía falta cariño ni afecto por la noche, pues dormía con muchos hombres. Lo más curioso es que con su esposo no era capaz de estar. Se dice que Mesalina se escapaba de las habitaciones imperiales dejando a Claudio dormido. Se la veía caminando por las calles vacías de la ciudad en la madrugada, con un destino bastante interesante. Otra muestra de sexo apasionado en los reinos antiguos. Sigamos indagando en el mundo de las mujeres y el sexo. No solamente los reyes eran potentes, sino también había reinas potentes y que les gustaba. Pero mira, también está el mito. Fíjate, voy a retomar, y esto es de mi anterior libro, aquí no trato a Mesalina, de puro veneno, lo que dice mi amiga, la psicóloga Alejandra Vallejo Nájera, en su libro muy recomendable, Locos de la Historia. Sabes que su padre fue muy famoso por Locos Egregios, y dice Alejandra, Mesalina no es una ninfómana, como dicen quienes ignoran el significado exacto del término. Mesalina discrimina y mucho a quienes otorga sus favores sexuales, vamos, que no se ha acostado con cualquiera. Vale. ¿Y la hermana de Napoleón? Bueno, la hermana de Napoleón, ese sí es un caso aparte. Estamos hablando efectivamente de Paulina Bonaparte, que esta mujer sí tuvo muchos amantes y, bueno, se hizo muy famosa luego por su matrimonio con Borghese, ¿no? Sabemos lo de la Venus Borghese, ¿no? Encargó a Antonio Cánova, que era un famoso escultor de la época, a su marido, que la hiciera una escultura desnuda, ¿no? Y esta sí que en su estancia en Haití, pues sobre todo con militares, ¿no? Tuvo muchas relaciones promiscuas, ¿no? Y claro, en una época además donde se desconocían mucho las enfermedades venéreas, ¿no? Y eso traía una serie de consecuencias para las mujeres y para los hombres. Aunque no lo has nombrado, fíjate, un capítulo que a mí me parece muy curioso de este libro es lo que le ocurrió a Rossini, el famoso compositor de ópera. Cuéntanoslo. Que tenía una gonorrea, entonces la gonorrea, que era tener pus por la uretra, pues no había tratamientos antibióticos, entonces se formaban cicatrices, no se podía orinar bien y él se sondaba diariamente y en el salón de su casa tenía una vitrina con las sondas y cuando llegaba alguna visita le decía, el mejor invento de la humanidad, la sonda, porque gracias a eso podía orinar. Te has quedado a gusto escribiendo esto, ¿verdad? Me he despachado bien.
Remendadoras de himenes. ¿Ha habido mujeres que hacían eso? Sí, claro, porque en los burdeles estaban muy cotizadas las prostitutas que tenían el virgo. Y entonces algunas lo habían perdido y surgieron ahí las remendadoras de himen. De hecho, tenemos una obra clásica de la literatura española que es La Celestina, que era una remienda virgos, ¿no? Según nos cuenta su autor. Y aparte que utilizaban para hacer esto materiales muy curiosos, ¿no? Claro, eso tenían que coserlo con unas agujas que normalmente eran agujas de pellejero. Utilizaban sustancias que producían una acción cáustica sobre las paredes vaginales para que eso se cerrara, ¿no? Con cicatrices muy dolorosas, ¿no? Y inclusive hay referencias a este tema por Miguel de Cervantes. En La tía fingida, por lo menos se le atribuye este relato que inicialmente se pensó que era anónimo, habla de lo dolorosa que podía ser la deformación si la mujer había pasado antes por las manos de una remienda virgos, porque te dejaba el virgo muy mal apañado. Increíble. Sí, había también otra costumbre en la Edad Media, que era las bragas de hierro. Ah, bueno, sí. ¿Los cinturones de castidad o era lo mismo? Claro, efectivamente, es lo mismo, el cinturón de castidad. Sí, precisamente yo hago referencia a un libro que ha publicado la famosa Premio Planeta, Espido Freire, en la misma editorial que yo, en La Esfera, y ella ahí pues hace un repaso, ¿verdad?, que dejo a la curiosidad del lector de lo que había de verdad y de mentira en lo del cinturón de castidad. Pero hay un hecho. Existió, aunque haya leyendas sobre el tema, los cruzados se marchaban a las cruzadas, pero no eran ningunos santos. Ellos tenían relaciones y a la mujer la dejaban cerradita para que no pudiera ponerle los cuernos mientras estaban allí rescatando los territorios en Tierra Santa de los infieles. Debía ser una tortura llevar eso encima, ¿no? Eso era tremendo, creaba no solo erosiones, sino muchos problemas de higiene. Pensemos que las partes bajas en el pasado no teníamos el invento del bidé, que fue, por cierto, un invento francés, no teníamos la higiene actual y, claro, pues eso ocasionaba a veces. Y luego también los olores, Miguel. Fíjate que otro tema que no nos da tiempo ya a tocar es el de los eunucos. Los eunucos... Sí, lo vamos a tocar después. Déjalo. Sí, vale. Pues lo dejo. Lo avanzamos. No, si era por lo del olor, que a veces se reconocía al eunuco porque olía amoníaco, porque tenía pérdidas de orina. Impotencia femenina. Bueno, el tema de la impotencia femenina también está ahí, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, más que el tema de la impotencia, por ejemplo, hubo una de las Bonaparte que en lugar de ser tan activa como el resto de la familia, pues tenía anafrodisia, ¿no? O sea, una dificultad para disfrutar del sexo. Y la hicieron una operación de intentar aproximar más el clítoris a la abertura vaginal, a ver si había suerte, pero aquello no funcionó. Entonces, efectivamente, existían lo que se llamaba también las mujeres cerradas, mujeres que no podían disfrutar del sexo porque tenían sus partes muy cerradas y bueno, a pesar de que la Iglesia tenía mucho poder, a veces había una dispensa papal para que esas mujeres pudieran tener relaciones con otros hombres que las desflorasen, porque muchas veces el problema tampoco era de ellas. Imaginemos un calibre muy grande en una mujer muy estrecha, eso era imposible. ¿Y había permiso para que un hombre de fuera pudiera activarla sexualmente? Sí, pero incluso había una especie de tribunal que se formaba de mujeres con cierta experiencia y un notario que daba fe de si ese hombre al que ella había acusado de impotente, pues también podía haber intereses por parte de las mujeres para quitarse a un marido no deseado que la maltrataba o que era alcohólico de encima, de decir es impotente. Entonces había una prueba para ver si realmente eyaculaba. Inclusive hubo el caso de alguna mujer famosa que se ponía una cánula de oro en la vagina para recoger el semen. Había una curiosa forma de curar la histeria.
Ah, sí, bueno, la película Histeria, que vimos hace algunos años, que era un discípulo de Freud, ¿no? Entonces este era un médico londinense, ¿no? Que le iban lo que entonces se llamaban histéricas, ¿no? Porque histeria es una palabra que viene de hísteros, útero, ¿no? Entonces, bueno, pues... Muy relacionado con el útero femenino. Claro, pero en realidad es también... algo que no tiene sentido, porque una cosa es que hubiera una neurosis y otra cosa es que eso fuera porque esa mujer era virgen, ¿no? Pero bueno, este médico abrió una consulta en Londres, ¿no? Y lo que vemos en la película Histeria, que contrata a un ayudante, y claro, el ayudante llega allí, ve unas señoras que van a la consulta, que se ponen ahí con las piernas abiertas y que este señor las masturbaba. Y entonces le dice al ayudante, dice, mire, estoy ya cansado de tener que hacer esto manual porque tengo mucha clientela. Y entonces es el que inventa el vibrador. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Mortimer, me suena que se llamaba el médico. James Mortimer, creo. Hemos hablado de reyes, reinas insaciables. ¿Quiénes eran? Bueno, pues reinas insaciables hemos tenido también bastantes, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. En España, por ejemplo, dos reinas. Una, María Luisa de Parma, la mujer de Carlos IV. También ahí, pues la leyenda se ha extendido, que si tuvo muchas relaciones con Godoy. Lo que es cierto, tuvo bastantes amantes. Decían que, bueno, que la relación con Godoy era una relación consentida por Carlos IV. Y luego tenemos el caso de la de los tristes destinos, que es como Pérez Galdós llamó a Isabel II. Y esta sí tuvo bastantes amantes, ¿no? Lo que pasa es que también hay leyendas. Por ejemplo, se dice que la desfloró Salustiano de Olózaga, que era un político riojano, y eso no está del todo probado, ¿no? Pero sí, era una mujer. Fíjate que ya con el paso del tiempo Isabel II desarrolló una gran obesidad, pero era una mujer que tuvo amantes muy fogosos y muy bellos, como por ejemplo el que ella llamaba el general bonito, el general Serrano. Te saludan desde Montreal, en Canadá, 13 grados bajo cero, desde Fuente Alvilla de Ángeles. Y Andrés de Argentina pregunta si se practicaba en la antigüedad la vasectomía. Sí, efectivamente. La vasectomía no es una práctica reciente, ¿no? Lo que pasa que hubo un tiempo que se le atribuía a la vasectomía pues una serie de propiedades que luego se ha visto que no tenía. Realmente la vasectomía se emplea para evitar la descendencia, ¿no? Pero hubo un tiempo, y quiero sembrar ahí la duda para que la gente lo pueda leer en el libro, que se pensaba que la vasectomía tenía otras aplicaciones terapéuticas. Te saludan desde México, Zacatecas, Roberto. 1:48, 12:48 en las Islas Canarias. Este tema extraño que estamos tocando hoy. No habíamos hablado de política, no habíamos hablado tampoco de sexo, pero por tu culpa, o gracias a ti, estamos hablando de todo ello. Y desde Finlandia, 20 grados bajo cero, escuchando el programa calentita en la cama, cosa que nos alegra. Ojalá el programa os sirva para pasar un rato diferente. Ahora que has dicho lo de política, sí cuento el caso de Félix Fauré, que fue un presidente de Francia. Fue un presidente de Francia que murió en el Palacio del Elíseo en extrañas circunstancias, porque tenía una amante que iba pues casi todos los días a verle. No debía tener mucho trabajo este hombre de presidente. La metían por una puerta trasera del Elíseo y parece ser que en pleno sexo oral él tuvo una hemorragia cerebral. Eso sí, se murió disfrutando mucho. Insisto, 1:49, 12:49 en las Islas Canarias. Para los que no conocéis mucho el espacio en blanco, tenemos un compañero nuevo. A veces tocamos cosas de misterio. En la segunda parte va a haber mucho más misterio, cosas más. Y a los que han venido a vernos, todavía nos queda algo más por hablar. Espacio en blanco, con Miguel Blanco. El tiempo de misterios en Radio Nacional. Entremos en otro universo relacionado con el sexo. Nos referimos a los afrodisíacos. El canal Atida Mi Pharma nos adelanta los primeros datos. El poder de los alimentos afrodisíacos es algo que conocemos desde hace cientos de años. El chocolate, las ostras, las fresas.
Las sustancias que contienen tienen un impacto en la vida sexual, pues afectan a la química del cerebro y a nivel de la energía. ¿Cuáles son los 5 alimentos que te pueden ayudar en tus relaciones sexuales? El chocolate. Las semillas de cacao contienen teobromina y fenilalanina. Además, promueven la secreción de serotonina, que la serotonina es una hormona relacionada con la felicidad. Esto es lo que convierte al chocolate en un potente afrodisíaco, con capacidad de controlar la respiración pulmonar y la circulación sanguínea, también de reducir la fatiga y aumentar el deseo sexual. La miel, lo de luna de miel no es una expresión al azar, sino que es un alimento que es muy utilizado por los novios tras la celebración para mejorar sus experiencias sexuales. Os explico por qué. La miel contiene boro y este mineral ayuda a promover la metabolización y el uso de los estrógenos, que son las hormonas sexuales femeninas. Consumir crudo este alimento nos va a aumentar la liberación de testosterona. Además, la miel es rica en vitamina B, la cual es muy necesaria para aumentar el deseo sexual masculino. Las ostras, su alto contenido en zinc y en proteínas van a mejorar muchísimo la lubricación femenina y el esperma masculino. Por otro lado, es un alimento muy energético, lo que va a garantizar un buen impulso y un rendimiento bueno sexual. Son solo algunos ejemplos, pero nuestro invitado conoce más. Le saludan desde las partes bajas de Melbourne. Supongo que será el sur, o digo yo, no lo sé. Igual que hablaste de... No creo que sea un prostíbulo. No. Igual que hablaste de venenos, has hecho un trabajo hablando de afrodisíacos. En esta introducción nos hablaban de algunos alimentos. ¿Estás de acuerdo con ello? Sí, mira, de hecho se ha hablado de las ostras, pero yo voy a hablar de las almejas. La almeja, por su forma, tiene una similitud con la forma de la vulva, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces también esta similitud hacía que se considerase a un alimento afrodisíaco. Realmente, Miguel, no hay alimentos afrodisíacos, porque claro, si tú estás con una mujer muy atractiva, tienes ostras, tienes buen champán, etcétera, tienes buena música, tienes buen clima, o sea que yo creo que sí, bueno, lo que comentaban del chocolate, ¿no? O la miel, son muy energéticas, ¿no? Pero de ahí a que sean afrodisíacas, y luego además dentro de esto de los afrodisíacos hay algunos muy repulsivos, ¿eh? Se ha utilizado como afrodisíaco a lo largo de la historia cosas verdaderamente repulsivas que yo no voy a nombrar aquí. Por favor, alguna. El libro habla de alguna de ellas, no sé qué tipo de animal extraño, ¿no? Sí, ha habido por ahí unos animales extraños, incluso algunos reptiles, ¿verdad? Hay un capítulo del libro que se llama Repulsivos afrodisíacos, ¿no? De hecho, Plinio, en su Historia Natural, ya habla pues de algunas partes del escinco, un tipo de reptil del Nilo, ¿no? El sudor de los gladiadores. Había mujeres que se vendían en las puertas de los coliseos sudor en botellitas de gladiadores y decían que eso era afrodisíaco, ¿no? O, por ejemplo, las orquídeas, ¿no? Hay algún tipo de orquídea, ¿no? Que tenía en sus semillas una similitud con los testículos y se consideraban también afrodisíacas, pero te aseguro que algunas eran indigeribles. Por ejemplo, fíjate, un bebedizo de la Edad Media, el corazón de una paloma, el hígado de un gorrión, la matriz de una golondrina y el riñón de una liebre, como parte de un ungüento, o mejor dicho, un preparado afrodisíaco. ¿Tú no crees entonces que haya afrodisíacos, plantas o...? Hombre, yo no tengo experiencia personal, pero creo que alimentos como tales, si hay fármacos, pueden estimular el deseo sexual, ¿no? Pero de ahí a alimentos afrodisíacos, yo por lo menos, yo no soy un experto en nutrición, pienso que no. Vale. Elena desde Candelaria en Tenerife dice que no se va a perder el libro, que le ha recordado a una profesora de historia que les explicaba la importancia de la vida sexual de los reyes. Pues estamos haciendo este programa, porque, bueno, luego te preguntaré sobre reyes que han cambiado gracias a toda esta historia. La afición de doña Germana por la cantaridina. Efectivamente, Germana de Foix, la segunda mujer de Fernando el Católico, tema que recordarás que toqué también en Puro Veneno, en el libro anterior. Entonces, doña Germana, pues claro, tenía una edad inferior a la del rey y había que buscar descendencia y entonces pues le daba afrodisíacos. El rey muere en una localidad de Extremadura y supuestamente se cree que fue por una poción
pócima que contenía cantaridina. La cantaridina se extrae de un coleóptero que se llama Lita vesicatoria, entonces se deja de secar el insecto y se pulverizan las alas, y con eso se hace el cantaris, y el principio activo de la cantarina es muy vesicante, es decir, esto se utilizaba ¿Vesicante qué significa? Pues que es ardiente, que te puede formar ampollas. Imagínate que esto lo usaban las brujas en la Edad Media. Te iba a preguntar por ellas. También lo usaban las curanderas para provocar abortos, ¿no? Bueno, entonces es una sustancia que puede tener una acción muy tóxica para las partes bajas. ¿Tú como médico qué recomendarías para tener una sexualidad buena, tanto a los hombres como a las mujeres? Y te cuento, una vez estuve en Brasil, perdido con una tribu muy poco contactada, gente que les preguntaba los años y no sabían si tenían 80, 90, que estaban, no veas, como un árbol jovencito, con mucha actividad sexual, y les preguntaba qué tomaban, y decían que algo parecido al ginseng, lo llamaban Paulina cupanacum. Bueno, efectivamente hay algunas plantas energizantes. Recordarás la maca andina, por ejemplo. La maca andina pues también sirve para estimular la potencia sexual. Bueno, sí, puede haber ciertas plantas. Ya los romanos utilizaban una planta que se llamaba el sauzgatillo, ¿no? Y, bueno, pues el sauzgatillo de algún modo sabían que estimulaba la potencia sexual, ¿no? Entonces, bueno, puede haber algunos complementos que pueden resultar útiles. ¿Tanto para hombres como para mujeres? Tanto para hombres como para mujeres. Vale. Y luego también, pues hay estudios curiosos en urología que dicen que las relaciones sexuales frecuentes pueden prevenir el cáncer de próstata. Sí. Yo eso se lo he oído a algunos urólogos. Sí. Sí. ¿Te quedas unos minutitos después para hablarnos de los... o si quieres hablar ahora ya de los eunucos? Lo adelantamos y te quedas unos minutitos en la segunda hora. Vale, vale. Y déjame que diga a los oyentes, hay muchos misterios esperando en la segunda hora. Tenemos un montón de voces que nos van a contar cosas súper extrañas. Algunas dan un poquito de miedo, así que ya estáis avisados. Y espero que esto sirva para aprender. A mí, te digo, me estás alucinando con ciertas cosas. 1 minutito y medio nos queda. Eunucos. Bueno, sí, de hecho, el apartado del libro donde van los eunucos se llama Cuestión de pelotas. Claro, no podía ser de otra manera. Y entonces, bueno, los eunucos efectivamente han existido desde tiempos muy antiguos. En los harenes los tenían porque era un símbolo de fidelidad hacia el sultán y cuidaban los harenes. Antes decía que a veces se detectaba el olor porque la amputación que se les hacía podía ser más o menos acentuada, y entonces, claro, si les cortaban en exceso hasta la uretra, podían tener dificultades para orinar, entonces sufrían pérdidas de orina, ¿no? Y luego los eunucos también tuvieron una época brillante cuando los coros de polifonía, como no se admitía en las iglesias a las mujeres, pues había que contratar a los castrati. Y antes hemos hablado de reyes, fíjate que aquí tuvimos un castrati muy famoso, que fue Farinelli, que le sacaba de su melancolía a Felipe V cantándole en el Palacio de Aranjuez, en el Palacio Real de Madrid, y bueno, fue de algún modo la ayuda para tratar a ese maníaco depresivo en una época donde no había psicofármacos como ahora. Te quedas unos minutitos Sí, después, me ¿no? quedo con vosotros. Hemos de hacer una pausa, llegan nuestros compañeros con las noticias de las 2, la 1 en las Islas Canarias, pero después seguimos, aún nos queda 1 hora de espacio en blanco con mucho más misterio, aparte de esta historia de las partes bajas con el doctor Roberto Pelta, un tema sorprendente que nos ha traído hoy. El Blanco Radio RNE, por si queréis entrar en las redes sociales o si queréis mandarnos una nota de voz, 633 50 50 11, y decirnos dónde estáis. Danos unos minutitos y regresamos enseguida.